Como te iba diciendo, el camarón es la fruta del mar. Se pueden hacer a las brasas, hervidos, fritos, a la plancha, con ajo. Hay brochetas de camarones también, camarones criollos, caldo de camarones, camarones empanizados, rebozados, sofritos, camarones a la pimienta, camarones al limón, camarones con pasta, camarones jalapeños, sopa de camarón, estofado de camarón, ensalada de camarón, camarones con papas, hamburguesa de camarón, sándwich de camarón. Creo que eso es todo. Hola y bienvenidos a Random Access History, el podcast que les habla de problemas, angustias y preguntas de la historia en relación con la tecnología, los videojuegos, el mundo digital y en general la cultura pop. Como siempre estamos Elvis, @Elvis con Z Rojas. Y José, @JoseGeek, LML. También estamos en Facebook, Twitter e Instagram como @podcastrah y nos pueden escuchar en todas las apps de podcast. En este episodio vamos a hablar un poco sobre las diferentes formas de hacer historia o los diferentes tipos de historia. Mejor dicho, todas las historias que hay. Pero antes de comenzar, queríamos contarles que si quieren más de Random Access History, pueden buscar el podcast llamado Lecturas Infinitas. Lecturas Infinitas es un podcast que estamos haciendo con Caracol Podcast para la Secretaría de Cultura de Bogotá. Y ya hay 3 episodios con un toque muy de Random Access History. Y se vienen más, ojo, se vienen más. Entonces les dejamos el link en las notas del episodio. Y ahora sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a intentar hacer una lista o contarles a grandes rasgos que tratan algunas subdisciplinas de la historia, llámese ramas o formas, pues, O tipos. O tipos, sí. O sea, seguramente se nos van a pasar algunas, así que si se saben otras o distintas formas de hacerla, pues nos cuentan en las redes, ¿no? Pero entonces hablemos un poco de cómo se define esto, o sea, ¿qué es una forma? O sea, ¿cómo así que no toda la historia es igual? ¿Y cómo así? O sea, ¿qué son los diferentes tipos de historia y cómo se diferencian sobre todo? Y yo siento que podemos como listar algunas, ¿cómo se diría? Como características en las que se diferencian. No sé, ¿tú qué opinas de eso? Sí, pues como les hemos dicho a lo largo de todo este podcast, de todos estos episodios que llevamos, 29, es que no hay una sola historia y no hay una única forma de hacer historia, ¿no? Entonces siempre les hemos dicho que se puede analizar la historia desde múltiples formas y por eso hemos querido hacer este episodio. Lo que nos preguntamos con esto de cómo se define hacer una historia de otro tipo, pues podríamos hablar de el tipo de metodología que utilizan, que si nos ponemos un poquito a explicar qué es esto de la metodología en los estudios históricos, pues básicamente implica la construcción de un problema de investigación. Y también como, pues o sea, yo siento que todas comparten un mismo método histórico, que es como lo que se utiliza para estudiar el pasado a partir de huellas que deja el pasado, pero cada una de estas puede tener una metodología diferente en cuanto a lo que tú decías de construcción del problema o incluso del objeto de estudio, que es lo que estamos mirando en el pasado. Sí, digamos que este problema de investigación lo que intenta es cuestionar los juicios sobre lo acontecido o presentar la historia de un acontecimiento que no recordamos o no comprendemos. Entonces, eso sería uno. Ajá, esa sería la primera, ¿no? Otra es lo que yo decía como de los objetos de estudio y es básicamente uno qué es lo que está estudiando en el pasado y vamos a ver que cambia mucho según el tipo de historia que uno esté haciendo, cambia mucho el qué o el quién uno estudia cuando está fijándose en el pasado. Claro, y un mismo suceso o evento puede ser histórico o no, y eso depende de la forma de cómo lo demos a conocer. Por esa razón, el carácter histórico no radica en el acontecimiento en sí, sino en la forma como llegamos a conocerlo y el manejo de interés que como historiadores queremos darle. Otra puede ser como el tipo de teoría, de marco teórico que uno usa o más o menos como las categorías analíticas que hablábamos también en episodios anteriores.
y es que pues no todos los tipos de historia van a usar las mismas categorías y en unos va a ser más importante una que otra. Entonces yo creo que eso también influye un poco en el tipo de historia que uno termina haciendo. Sí, claro, total, total. Otra de las cosas que uno se debe como mirar son las fuentes que se utilizan, porque no todos los historiadores usan las mismas fuentes históricas, como esas huellas del pasado, no todos utilizan las mismas. Entonces vamos a ver pues que eso cambia bastante dependiendo del tipo de historia que uno quiera hacer. Claro, y además la fuente es el medio que nos ofrece datos relevantes sobre nuestro tema de investigación o sobre lo que queremos averiguar. Y como lo hemos dicho muchas veces, las fuentes, al igual que los hechos, también se construyen. Y es la habilidad del historiador en la que le permite juzgar, desestructurar, desmontar, desmitificar los documentos. Exacto. Otra es como el tipo de enfoque que uno le da. No sé, digamos si tenemos a Colombia completa, pues uno puede enfocarse solamente en las zonas rurales o en las zonas urbanas, o puede enfocarse solamente en un tipo de población. Sí, como que es como en a lo que uno le pone más atención cuando está investigando. Y eso se traduce en que si yo estoy revisando 15 años de prensa, pues me voy a encontrar con muchos tipos de noticias, pero si mi enfoque es la cultura política, pues voy a ponerle como especial atención a cuando se hable de las elecciones, por ejemplo. Sí, esa arista de enfoque también está enlazada con esta escala espacial temporal, que entonces hay esta forma de hacer historia o esta forma de ver cómo se diferencia es qué tanta temporalidad voy a manejar. Voy a manejar un siglo, voy a manejar 50 años, 2 meses, un día. O sea, digamos que eso se limita a la cantidad de fuentes que tú tienes y al enfoque que le quieras dar. Exacto, entonces esa también sería como otra de las características que uno tiene que mirar, la escala espacial y temporal. Si uno va a mirar la historia de todo el planeta Tierra durante 15.000 años, o si uno va a mirar la historia de un país específico durante 30. Y eso cambia radicalmente el cómo uno se acerca al pasado y cómo se escribe y cómo se comunica y todo eso. Entonces digamos que estas son como algunas de las características que uno puede mirar para saber qué tipo de historia se está haciendo. Seguramente hay más, seguramente hay menos, pero pues son como unas que nos parecen como fáciles de mirar, como que si uno... Es como cuando uno va a identificar una planta o un animal que tiene que mirar como, tiene patas, tiene esqueleto, tiene qué tipo de hojas tiene, no sé qué. Sería como esto, más o menos, como una taxonomía de la historia. Sí, no sé si sientas que de pronto la narración histórica puede ser una especie de diferenciador entre los tipos de historia. No sé qué pienses. Sí, yo creo que eso también cuenta, como cómo se cuenta, cómo se escribe, qué importancia se le da a la narración, yo creo que también puede contar. Entonces ahí queda también la narración, entra dentro de estas formas. Entonces, metodología, objeto de estudio, categorías analíticas, fuente, enfoque, escala y narración, así como para resumirlo rápidamente, para Sí. los que están tomando nota, Quiz, sigue. porque al Súper final bien, vamos a súper hacer bien. quiz. Ya entendiendo como estos aspectos que diferencian, pues vamos a analizar algunos tipos de historia, ¿no? Y yo quería arrancar por aquí como con lo que siempre hablamos, que es la famosa historia de hierro o historia tradicional o incluso historia nacional, y contrastarlo un poco con lo que se conoce como la nueva historia. Y me parece que si contrastamos estas dos, podemos entender mucho mejor lo que viene después de la nueva historia, que es todo lo que se vino en el siglo XX y que tenemos, por supuesto, todavía en el XXI. Listo. Esta historia de hierro o historia tradicional o nacionalista, digamos que su objetivo principal durante el siglo XIX y parte del siglo XX, pues era la política, el Estado y el gobierno, lo nacional. Sí, básicamente su objetivo principal era la política, pues porque esa era la única historia que tenía registro, pues para ellos, y la única a la que valía la pena ponerse a contar. En cambio, para la nueva historia, el objeto se empieza a ampliar
ya no solamente desde la política, el Estado, sino empiezan a mirar cualquier tipo de actividad humana. Es decir, ya no es solamente como lo que hicieron los reyes o los presidentes o los hombres de Estado, sino empieza a ser lo que hacen los panaderos, lo que hacen los sindicalistas, lo que hacen mucho más adelante las mujeres. Como que empiezan a mirar cualquier tipo de actividad humana, desde el trabajo y la economía hasta redes sociales, familiares y demás. Entonces como que se empieza a expandir un poco lo que se entiende como el objeto de la historia. Listo, entonces otra cosa que hacía la historia de hierro, esta historia tradicional del siglo XIX, es la narración de los acontecimientos. ¿Qué significa esto? Que ellos veían que la única función del historiador era narrar las cosas como en verdad sucedieron. Eso quiere decir que la historia era objetiva porque quería contar la verdad de cómo ocurrieron las cosas en verdad. ¿De verdad? De verdad, verdad. Ah, verdad, sí, así era. En cambio, la nueva historia, en vez de preocuparse por narrar los acontecimientos tal cual ocurrieron, se preocupaba por un análisis. Ya no era explicar el cómo, sino el porqué de los acontecimientos. Pasamos de contar las cosas una detrás de la otra a preocuparnos por el por qué pasaron las cosas. Entonces se vuelve un análisis de las estructuras del pasado, de las estructuras históricas. Y eso también hace que cambie, digamos, un poco radicalmente la forma de construir el relato histórico. Y también en esta historia de hierro, pues se hacía un análisis, como lo decía José, de los grandes personajes, ¿no? Un análisis desde arriba, de los reyes, de los presidentes, de estos grandes héroes que con su sudor y gloria lograron solidificar y sedimentar las columnas de lo que es hoy la nación, basándose obviamente todos estos relatos en los documentos oficiales. En cambio, la nueva historia plantea una historia desde abajo, es decir, ya nos vamos a alejar un poco de las historias de los grandes hombres de Estado, que por supuesto todos eran hombres, y nos vamos a empezar a acercar a la gente del común, a la gente como tú y como yo, de qué es lo que hace la gente, el resto de la población. La gleba. Y eso me parece bacano porque pues eso básicamente es como esa es una nueva historia económica y social que se construye desde abajo y que hoy en día lo que se busca es que no solamente se construya desde abajo, sino sea una historia para los que estamos aquí abajo. Y eso también se logra teniendo una variedad de fuentes más grande. Como decía Elvis, la historia tradicional se ocupaba principalmente de documentos oficiales, documentos producidos por el Estado, producidos por estos grandes hombres, y en cambio en esta nueva historia lo que tenemos es una variedad de fuentes mucho más grande, porque se dieron cuenta que si solo miraban los documentos oficiales, pues esto solamente iba a contar una sola versión de la historia, y en cambio aquí hay una variedad de voces más grande, y eso significa que los documentos que estamos usando, las fuentes del pasado que usamos, cambian también. Y con este, digamos que paralelo, pues no estamos diciendo como que una es mejor que otra, sino que... Pero la nueva historia es mejor que la historia tradicional, obviamente. Sino que, pues, eran formas de hacer historia, ¿no? Sin embargo, algo que aún se utiliza y que me parece re loco es que utilizamos el mismo método científico, por así decirlo, de cómo se hacía la historia tradicional, aún lo realizamos y se ve reflejado en los trabajos de la nueva historia. Sí, digamos que eso fue de las cosas que se heredaron de esa historia tradicional y es el método científico que es riguroso. De todas formas, ha habido críticas a eso y claro, pues yo creo que ese sería como el último punto y es que la nueva historia ya no busca hacer una historia objetiva, o al menos ya no pretende que lo que hace es objetivo, sino que lo que se intenta es acercarse lo más posible a la verdad, pero sabiendo que lo que se está haciendo nunca va a ser la verdad absoluta o el pasado contado completamente objetivo, porque siempre se está renovando y creo que la gran lista que traemos ahorita es la mejor prueba que podemos tener de que la historia siempre está cambiando, siempre está en movimiento y siempre se está renovando. Claro.
Entonces arranquemos con nuestra gran lista de tipos de historia y comencemos por la historia política. Por la única historia que ha existido a lo largo del tiempo, la historia política. Si bien la historia política como ha existido desde esa historia tradicional, desde ¿qué? Yo diría la segunda mitad del siglo XX se ha venido como un poco modernizando y se ha preocupado por otros tipos de procesos políticos como mirar los procesos electorales, mirar, pues sí, personajes intelectuales y demás de la política, pero por supuesto en su contexto, mirar las políticas de los gobiernos e incluso mirar cómo se construye una cultura política dentro de un espacio determinado. Y eso es chévere, a mí digamos que no es mi favorita, pero igual me parece interesante porque eso, por ejemplo, cuando uno lee historia política reciente de Colombia, cuando como hay un libro que leímos, que ya no me acuerdo cómo se llama, pero es muy bueno. Entonces, ese es el dato que yo traigo de la historia política. Gracias, José. Como siempre, tus datos y chistes pertinentes ahí, full. De nada. Sí, no, la historia política es, pues, como les decía, viene desde el siglo XIX. Entonces, pues nada, últimamente ha cambiado sobre todo como a la forma de las ideas, las propuestas y cómo han sido recibidas. Pero sí, tampoco es una de mis favoritas, pero pues uno la lee, ¿no? Como obligatoria, hay que leerla. Aún tiene esa carga de una de las historias más fuertes que hay. Siempre hay que leer, ¿no? Luego sigue la historia social. Que en principio, digamos que la nueva historia era una historia económica y social, y después también cultural. Pero aquí las estamos separando porque hoy en día, digamos que sí son campos bastante separados. O pues yo siento que son campos bastante separados ya. Que si bien obviamente se cruzan obligatoriamente, digamos que tienen sus propias revistas, tienen sus propios congresos, y yo siento que eso también es una forma que nos faltó decir ahorita. Es una forma de diferenciar los tipos de historia. O sea, si usted tiene un congreso de historia social y aparte tiene un congreso de historia política, y tienes una revista de historia social y aparte tienes una revista de historia política, ya se puede decir que son dos campos diferenciados, o son dos formas de decir historia diferenciadas, que si bien tienen sus conexiones, pues existen de forma separada de todas formas. Eso te eleva, o sea, tener un congreso te eleva a categoría y a forma de hacer historia. Entonces, si yo hago, no sé, un congreso sobre podcasts históricos, la categoría podcast se eleva automáticamente. Pues sí y no, o sea, depende si lo mantienes y si solo tú vas a ese congreso, pues obviamente no, pero si ya tienes como una comunidad académica alrededor de eso, pues sí, de una, ¿por qué no? Hagámoslo en 2021, manden ponencias desde ya. Se manden ponencias desde ya al correo que está en la descripción. Entonces, hablamos de la historia social, entonces esta se enfoca en el trabajo, lo rural, esta cosa desde abajo, ¿no? Como de esta población que ha sido olvidada un poco por la historia política. Aborda también los movimientos sociales, las protestas, el sindicalismo, como todos estos movimientos que genera el pueblo, por así decirlo. Y entonces todo este es lo que trabaja la historia social. ¿Qué te parece la historia social? ¿Te gusta? La historia social es chévere, me parece que cuando está bien hecha es cuando reivindica los procesos sociales de los que está hablando. Cuando no solamente se hace desde la academia para la academia, sino que se hace a partir de, digamos, de la conexión con las comunidades que se están estudiando. Me parece que vale mucho la pena y es muy necesaria porque nos ayuda a comprender que, por ejemplo, las protestas sí sirven y que estamos muy mal y lo poquito bueno que hemos conseguido es gracias a los movimientos sociales. Sí. Entonces, eso me parece chévere, como el valor social de la historia social es lo que me gusta. A mí me gusta de la historia social no solo esa conexión como con la realidad, que cuando yo leo historia política pues me siento un poco abstraído, sino que es que la historia social me permite como tener un acercamiento mucho más real con la historia y me gusta mucho es la forma en que narran, me parece muy, muy chévere y eso es lo que más me gusta de la historia social. Como ese anclaje a la realidad y la forma en la narración me encanta. Sí, total. Y aquí viene el coco. El grosso. El coco asqueroso de la historia económica. Bueno, pues la historia económica básicamente aborda todo lo relacionado con la economía, gracias Farid, pero también aborda la temática empresarial, la producción, el consumo, la moneda, la econometría.
Y es que aquí tiene como, o sea, digamos que la historia económica básicamente son tablas, cifras y gráficas con un poquito de narración que intenta explicar el por qué hubo esos cambios, pero a mí me parece que la mayoría de textos de historia económica que yo he leído son muy ensimismados y la gran mayoría no le paran bolas al resto de las vainas de la sociedad y se quedan solo en lo económico y no se preocupan por utilizar lo social para explicar el cambio económico o lo político a veces para explicar el cambio económico o incluso lo cultural para explicar el cambio económico. Por eso es que a mí me aburren mucho los libros de historia económica y en serio es que me aburren mucho. Son muy útiles por las tablas y gráficas que traen, pero digamos que una vez que tú ya entiendes que la economía de América Latina fue liderada por las exportaciones, luego fue industrialización por sustitución de importaciones y luego fue el tránsito al neoliberalismo y ahora es neoliberalismo, pues ya no hay mucho más que investigar, excepto cuando ya se ponen como a combinarlo con otras cosas y sale, por ejemplo, la historia del pensamiento económico y eso ya se vuelve algo un poco más conceptual. Eso me parece un poquito más interesante, pero igual me aburre mucho. Sí, de acuerdo con José, pues a mí la economía, la historia económica no es muy fuerte. Hay muchos más análisis de los que pues damos aquí. Digamos que aquí hemos enunciado nomás los objetos. Hay distintas formas de acercarse a la economía, pero sí, no, digamos que no sé, a mí tampoco me entra. Sé que es también una de las historias importantes, pues porque la economía es el mercado, sobre todo, es como un pilar fundamental para entender a la sociedad, pero no, digamos que a mí me gusta, por ejemplo, la dinámica del capitalismo, que no sé si eso sea historia económica. Sí, claro, es que eso también depende del enfoque, ahí volvemos a las palabras del principio, que se le dé. Porque si es una historia del capitalismo desde las cifras, pues marica, a mí no me importa eso. Pero si es una historia del capitalismo desde lo social, donde se da cuenta de que el capitalismo se construyó a partir de sangre, de esclavos e indígenas en el sur global, para el norte global, pues eso se vuelve un poquito más interesante. Claro, o cuando se utiliza la historia de la economía o ese enfoque económico para desmentir o para crear la hipótesis y desmentir como mitos sociales, pues es totalmente válido. Continuemos. Seguimos. Bueno, entonces seguimos con la historia cultural y aquí hay que hacer un pequeño paréntesis porque en la historia cultural pues caben demasiadas cosas. Sí. Pues porque, ¿qué es la cultura, José? Explícame. La cultura es todo. Gracias. Por lo tanto, pues hay múltiples formas de hacer historia desde lo cultural. Así que sí. no hay una, no, yo no tengo ni no conozco una definición de qué es la historia cultural. Es que la vaina aquí es que eso es demasiado sí, abstracto. Pero espera. Pero sí sé. Dale. Pero sí sé que hace parte de la historia cultural. Es algo re loco. Exacto, a eso iba yo, como que uno no podría decir como, uy, esto es historia cultural, aunque pues básicamente uno mira como Peter Burke y Roger Chartier y ya, eso es historia cultural. Obviamente hay más, pero digamos que muchas de las que vamos a decir ahorita, que vienen más adelante, podrían caber dentro de una gran sombrilla que es la historia cultural, que a su vez cabe dentro de una gran sombrilla que es los estudios culturales, que mucha gente cuando recién estaban existiendo, cuando estaban naciendo los estudios culturales, mucha gente decía que eso no existía, pero yo siento que sí existen, pues ya hay maestrías y vainas al respecto, incluso doctorados, pero vemos que la historia cultural es todo lo que no sea historia política, social y económica, aunque tiene mucho que ver con eso, o sea, todas se pueden combinar. Y creo que para este punto vale la pena decir que todas se pueden combinar unas con otras, que un trabajo no es solamente una de estas historias, sino que contiene vainas de otros lados. Pero pues nada, o sea, la historia cultural tiene de todo, pero pues sí, digamos que a grandes rasgos podría decirse que se preocupa por los fenómenos culturales. Pero eso no quiere decir nada de todas formas. Entonces, como una de las primeras ramas de la historia cultural que hemos colocado es la historia de las mentalidades o psicogénesis. Básicamente busca hacer investigaciones histórico-genéticas. Esto quiere decir que busca estudiar el lenguaje para establecer las formas de ver el mundo de esa época o de una época determinada. Pero no solo el lenguaje. Establecer... Yo siento que sí, claro. Las investigaciones psicogenéticas tienen mucho de cuestión biológica, mucho de psicología también,
para explicar cómo es el desarrollo de la humanidad, primero, y cómo se forman las ideas o las mentalidades de una época determinada. Y aquí, como siempre, uno de los mayores expositores de esto es Mark Bloch con los Reyes Taumaturgos, pero pues hay muchos más. Sí, es que yo decía como esta forma del estudio del lenguaje como para establecer las formas de ver el mundo, pero no solo se condiciona al lenguaje, sino también como a los mitos, las ideas, las creencias, los símbolos, como toda esa gama de imágenes que producen los grupos sociales y que muestran un cambio de una época a otra, como ese cambio lento, ese paso lento de transición. Sí. No netamente al lenguaje, sino como todas esas aristas, toda esa amalgama de producciones culturales relacionadas con lo que les acabé de decir, que nos permiten entender o que tratan de mostrarnos cómo pensaba o cómo era la mentalidad de cierta época. Eso me parece muy denso, creo que es una de las historias re densas. Sí, a eso iba a decir porque, o sea, a mí me gusta el resto el tema, pero no lo estudiaría porque me parece muy denso y me parece que la mitad de esos textos te rompen la cabeza y son muy jodidos de entender y a los profesores muchas veces les queda muy difícil también explicarlo. Como que uno siente que ellos lo entienden, pero al momento de explicarlo es muy difícil. O pues no sé, yo en las 3 clases que vi con profesores que trabajaban ese tema, eso fue lo que sentí, como que es muy difícil explicarlo, pero que una vez tú haces clic con los conceptos que plantea este tipo de historia, ya tú empiezas a ver el mundo de otra forma. Es re loco. Sí, es re loco, pero no es nada, digamos que hay, cuando uno lee un libro sobre las mentalidades, pues sí, lo que dice José le mueve la cabeza un poco como, uy, denso. Claro, sí. Pero digamos que a mí me gusta, o sea... Sí, a mí también me gusta. Me parece muy bacana y muy interesante y me gustaría saber más del tema, pero pues escogí otro camino como investigador, ¿qué se le va a hacer? La siguiente es la historia conceptual y aquí digamos que ya empieza a haber como algunas diferencias con lo cultural y con las mentalidades, porque lo conceptual digamos que intenta reconstruir un poco el origen o la forma de funcionar y el cambio en los conceptos que hay para entender el mundo. Por ejemplo, o sea, yo de la única forma que pude entender esto es con la idea, por ejemplo, de república. ¿Cómo cambia el concepto de república desde el siglo, pues no sé, desde la antigüedad hasta el siglo XIX que se empiezan a crear repúblicas aquí en América? No sé tú cómo lo veas. Tú que sí viste clases de historia conceptual. Sí, básicamente es como entrar a analizar cómo conceptos tan grandes como nación, como república, cambian a lo largo del tiempo y no tienen los mismos significados que ahorita. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo aquí en Colombia es que la palabra vecino no tiene la misma connotación que en la colonia. Uh-huh. ¿Sí? Porque en esta época vecino pues significa la persona que vive al lado tuyo, ¿sí? Y que puedes conocer o no puedes conocer. El veci, pues. El veci. Pero en la colonia la palabra vecino significaba que eras, si no estoy mal, José, y me corriges, que pertenecías a la región y que te daba un estatus o una categoría, como una especie de rol social importante y de reconocimiento para la época. Sí, básicamente ser vecino en la colonia era como, pues sí, tener una propiedad, como tener una de esas casas coloniales y básicamente hacer parte del cabildo municipal, es decir, ser alguien con influencia en el pueblo, en la ciudad. Se le reconocía como vecino a esas personas. Entonces, este tipo de historia lo que busca es analizar esos conceptos que muchas veces uno como historiador desconoce, o sea, no conoce bien esa categoría y esa carga simbólica e histórica que tiene y se malinterpreta. Entonces, por eso nace como la historia conceptual que busca como analizar esos conceptos que siguen vigentes en aquí y en el ahora, pero que tienen un sentido totalmente distinto en el pasado. A mí me parece chévere también la forma con la que ellos trabajan porque usan muchos diccionarios antiguos y usan como textos que hablen de ese concepto o que hagan referencia a ese concepto para analizar como lo que hay detrás de eso y poder decir como, bueno, en 1818 la idea de república se entendía de tal forma.
Eso me parece bacano, me parece chévere la forma de trabajar y me parece súper útil lo que producen también. Eso también es una fritera, una vaina loquísima, pero es muy interesante. Ver el resultado de una investigación de historia conceptual es muy, muy interesante. Sí. Bueno, sigamos rápidamente con historia de género, que no es lo mismo que historia de las mujeres, creo que esa es como la primera aclaración que hay que hacer, Sí. sino que la historia de género lo que hace es coger el género como construcción social e histórica y aplicarlo o usarlo como categoría para analizar el pasado. Por ejemplo, de Coltejer. Pongámosle, la historia de Coltejer es muy diferente si la miras desde la historia social, así la miras desde una historia social y económica, así la miras desde una historia de género. Y no por eso dejan de ser incompatibles, sino que, de nuevo, muchas de estas lo que hacen es ampliar un poco el panorama, agregar un nuevo enfoque y digamos que esto hace parte de ese tipo de construcción. Pero si quieren saber más, escuchen un podcast muy interesante que se llama Y me solté el mechero, que es hecho por historiadoras. Listo, seguimos con la historia urbana. Como su nombre lo indica, la historia urbana es la historia de la urbe. De la chita. Es decir, la historia de la chita, de la ciudad. Muchas gracias por asistir a este episodio. Básicamente lo que esta historia hace es analizar los cambios en el espacio de una ciudad. Por ejemplo, en Bogotá, como la construcción de nuevos barrios, la expansión, pero no solo se queda en cómo se ha expandido la ciudad, sino que también entabla una relación muy directa con el espacio y el humano, por así decirlo, no como esta relación intrínseca entre ellos dos, y pues pasa de análisis abstractos como eso, como análisis de la arquitectura, del tipo de material. Sí, yo iba a decir eso, como que tiene mucho que ver con arquitectura, con planeación urbana, también tiene que ver como con los conceptos de qué es una ciudad para tal época. Entonces no es lo mismo una ciudad que arranca en la época de la conquista a una que arranca en la época republicana del siglo XIX. Y a mí me gusta harto esta porque a uno le da a entender varios fenómenos que estaban ocurriendo, pues, valga la redundancia, a nivel urbano. Es chévere, es chévere. Y se pueden hacer muchas cosas con la historia urbana. Sí, aquí en... Y las fuentes son súper bacanas. Eso es lo que Siempre. decía. Aquí en Bogotá hay unas fuentes muy, muy chéveres. No solo fotografías, sino Sí, el museo y el archivo de Bogotá tienen vainas muy sino ásperas. edificios enteros. O sea, uno hace un recorrido con un historiador urbano y pues dejas de ver una simple casa, sino ves la casa. Como todo ese Sí, es andamiaje y bacano. todo ese pasado que conlleva a que esa casa se haya construido de tal manera, es muy, muy chévere. Sí, total, total. También siento que es una de las que más vende porque pues la gente es muy apegada a su terruño. Entonces si usted sale con un libro de historia de Bogotá bien pretencioso, pues seguramente lo van a comprar de una. Eso y paradójicamente la historia económica también vende como un puta. Sí, puta, qué mierda la vida. Tocas ponerse, ser historiador económico y ya, garantizado al futuro. Solo es facturar y facturar. Otro tipo de historia que yo siento que no sé si sea una historia per se o más bien una metodología es la historia oral. Porque, pues no sé, yo no sé mucho del tema de la historia oral, pero yo siento que se presta como fuente para hacer otros tipos de historia. Sin embargo, la historia oral tiene como sus propios códigos o sus propias... ¿cómo se diría eso? Como... ¿Tiene congreso o no tiene congreso? Sí, tiene congresos, tiene varios. Ya hace parte de un tipo de historia. Sí, pero yo siento que uno no Según puede la hacer lógica de simplemente José. historia oral y ya, Según sino la lógica que de José. tiene que ser como una historia oral hacia lo social, principalmente, creo que es la mayoría de lo que lo usan, o hacia lo cultural, o hacia lo político también. Entonces, por eso es que no me queda claro. Si alguien sabe mucho de historia oral y me puede aclarar esta duda, me gustaría que me la aclararan. Bueno, seguimos con una pseudohistoria que se llama... Cállese, Historia cállese, no Brutal. es verdad, no le pongan atención a Elvis. Yo soy el que edita esto. Yo soy el que puedo decir lo que Elvis dice. Él no dice la verdad, no me quita el micrófono.
La historia ambiental. Dime tú qué crees que es la historia ambiental. Es leer el clima. Pásense por Lecturas Infinitas, un episodio maravilloso que lo saqué desde abajo, es pura historia desde abajo, muchachos. Deberían darme el premio nacional. No, en serio, ¿qué crees tú que es la historia ambiental? Porque la historia a Elvis no le gusta, a mí me fascina, entonces... ¿Cómo se comporta el clima? Ya, fin. Es eso. Es ver gráficos de clima. Elvis no podría estar más equivocado. El reportero del noticiero es un historiador del clima, ¿sabía? Eso es lo que hace. Google, no, marica, en serio, Elvis no podría estar más equivocado. Eso es lo que es la historia del clima, muchachos. Escúchenme a mí. Escuchen a la voz de la sabiduría. Bueno, si ustedes creen que eso es historia ambiental, bien por ustedes. Yo les voy a contar lo que yo he aprendido viendo 2 semestres de historia ambiental, y es que hasta ahora las historias que hemos estado hablando son historias humanas. Pero resulta que en el planeta Tierra no solamente hay humanos, también hay plantas y hay animales y hay otros organismos que interactúan con estos humanos. Entonces, ignorar el resto del planeta pensando que la historia solamente la hacen los humanos es una completa estupidez. Por eso yo siento que la historia ambiental es una de las más completas, porque se lleva muy bien con el resto de las historias. Entonces, básicamente la historia ambiental se preocupa por incluir el resto de los seres vivos del planeta en una narración que había sido muy humanocéntrica hasta ese momento. Porque resulta que la conquista no hubiera sido la misma sin los organismos que traían los europeos, o la producción económica de la segunda mitad del siglo XX no hubiera sido lo mismo sin la Revolución Verde, o incluso la historia más antigua de la humanidad, la llamada prehistoria, no hubiera sido lo mismo sin la interacción de los humanos con las plantas para crear poblaciones más sedentarias y crear la agricultura. Entonces, por eso es que a mí me gusta mucho la historia ambiental, porque tiene en cuenta muchas más vainas y eso se logra leer en las mismas fuentes que usaban las otras historias. Entonces, descansa la defensa. Creo que defendí la historia ambiental. Este es mi caso, señor juez. Sí, básicamente, como decíamos al comienzo del episodio, todo depende del enfoque y, como lo dijo José, en las mismas fuentes, con diferentes ojos, pues podemos ver cosas que para otros tipos de historia pues no abarcan. Y un ejemplo claro es la historia ambiental. Totalmente. Sigue la historia digital, la digital history, la historia en unos y ceros. Aquí me gustaría preguntarte lo mismo que con la historia oral. ¿Tú sientes que la historia digital es solo una metodología? ¿O tú qué opinas de eso, de la historia digital? No hay estudios como muy fuertes que digan que la historia digital es una forma de hacer historia. Sí, no. Digamos que hasta ahorita nos estamos empezando a preguntarnos sobre cómo la tecnología empieza a transformar el trabajo del historiador, la forma de ver también el pasado. Pero siento que puede llegar a ser un tipo de historia, pero en este momento es una metodología. Sí, básicamente es una metodología de la historia. Y ni siquiera es la forma en que aplicamos la tecnología a nuestro trabajo como historiadores. Siento que es una historia, una metodología y es como la tecnología nos atraviesa la forma de hacer historia. Que no es lo mismo analizar, tú ir al archivo y empezar a leer, no sé, actas de defunción o mortuorias, que coger un aparato, escanear esos mismos documentos y hacer análisis cifrado de palabras. Ok, vale. Nada, si quieren saber más de esto, charlar más de cerca sobre otros temas o acceder a bloopers y contenido extra, pueden apoyarnos desde $1 en Patreon. Si entran a patreon.com/randomaccesshistory, pueden ver todo lo que tenemos para ustedes, incluso pueden escuchar cosas extra de los episodios que hemos dejado ahí gratis. Y pues su apoyo significaría mucho para nosotros. Por eso queremos darle las gracias a nuestros mecenas que mes a mes nos ayudan a seguir con Random Access History. Bueno, entonces la microhistoria
es la forma de análisis más reducida que hay en una temporalidad. ¿Qué significa esto? Que cuando utilizamos esta forma de hacer historia, que es la microhistoria, podemos analizar un día en la historia de Colombia, un año, un mes, unas horas, tanto como la fuente lo permita. Entonces, en este análisis micro podemos entender o explicar los acontecimientos más grandes o macro. Entonces, a partir de un solo análisis de un día podremos entender una década, por así decirlo. Si tu trabajo es muy bueno, ¿no? La public history o el uso público de la historia básicamente es una rama que se preocupa por la interacción de la historia académica con el público más amplio o con públicos más grandes, bien sea haciendo historia con ellos o llevándoles la historia a las comunidades o a diferentes públicos. Por ejemplo, el público de nuestro podcast, nosotros pues cuando arrancamos queríamos hacer historia pública y por eso es que estamos haciendo un podcast. Luego sigue la historia comparada, como su nombre lo indica, es analizar dos o más hechos históricos de manera paralela, pues para saber y entender qué diferencias hay, qué rumbos distintos tomaron, por qué ocurrió esto en tal época y por qué en otro país ocurrió algo distinto. Entonces digamos que hace un balance enriquecedor sobre una región o un lugar en particular. La historia global, o la que es muy parecida a la transnacional o incluso la conectada y un montón de vainas que vienen con esa, básicamente lo que busca es intentar olvidarse o no, o pasar por encima de las fronteras políticas de los estados y ya no hacer historia de países, sino hacer historias de fenómenos que trasciendan los países. La diferencia entre historia global e historia transnacional básicamente es que la global no necesariamente tiene que ser historia de todo el mundo, sino que la global es una que ignora las fronteras políticas, bien sea de los estados nacionales o de otros tipos de formas de organización. Y la transnacional, pues básicamente es del siglo XIX para acá, para ver cuáles son esos flujos y movimientos que hay entre diferentes estados o diferentes naciones que sobrepasen o que trasciendan el mismo estado o la misma nación. La siguiente es la historia local, que digamos se parece un poco a la microhistoria en el sentido de que busca reducir su escala de análisis, pero esta se refiere solo a un sitio en particular, pero puede tomar más años, ¿sí? A diferencia de la microhistoria, que puede utilizar horas o días, se pueden hacer análisis de siglos, pero en un lugar específico. Ese puede ser una especie de historia local, como otra también puede ser el análisis de cómo surge un territorio específico o cómo se crea ese territorio específico, pues a partir de las fuentes que el mismo lugar da. La Big History o la gran historia básicamente es una historia que se preocupa por básicamente la historia desde el Big Bang hasta hoy. Entonces es preguntarse por qué elementos se pueden estudiar transversalmente desde el Big Bang hasta hoy y cuál es el lugar de la humanidad dentro de la historia del universo. Es algo realmente hermoso, suena muy a Cosmos, suena muy a Carl Sagan, a todo eso, y es realmente bacano, es de mis favoritas. Luego sigue la historia del arte, que pues es una carrera aparte, pero pues es una forma de analizar el pasado, y es... Sí, no por eso es menos historia. Y básicamente es, a partir de las pinturas, recrear el pasado en que se vivió o el surgimiento de esta pintura en esa época determinada, ¿sí? Entonces, ¿por qué Picasso pintó el Guernica o qué representa? Entonces, como todas estas obras que los artistas presentan tienen un pasado colectivo o una representación social. Entonces, los historiadores del arte no solo buscan enmarcar las técnicas, las formas, los materiales que utiliza el artista, sino también todo su pasado que reflejan la obra y su impacto también en la sociedad. La historia de la ciencia y de la medicina, pues digamos que ahorita está muy ligada a los estudios sociales de la ciencia
y es básicamente ver cuál es la dimensión social, conceptual y cultural también de la ciencia, y no simplemente ver que la ciencia es un proceso lineal que siempre avanza hacia adelante, sino se trata de ver, digamos, un poco las polémicas que hay dentro de la ciencia y cómo se va construyendo ese conocimiento y, por supuesto, su relación con la sociedad. Luego sigue la historia de las mujeres y esta sí busca reivindicar el papel de la mujer en toda la historia de la humanidad, y al igual que muchas de estas otras historias, pues es leer de manera diferente las fuentes, traer a colación nuevas fuentes y destacar que la historia no solo es de los hombres, sino que las mujeres siempre han estado ahí y han tenido un rol muy importante a lo largo de la historia. La historia de las relaciones internacionales es un poco muy diferente a la historia global o transnacional o comparada, porque se dedica es más bien a mirar cuál es la política exterior de los países y cómo esa política se relaciona con la política interna de cada país y cómo influye en los demás países. Entonces digamos que es algo más de mirar el Estado, pero también un poco de mirar la sociedad también, se mira un poco. Pero nació siendo como esa vaina de mirar cómo los estados se relacionan entre ellos. Bueno, luego sigue la historia de las imágenes, y esta, un poquito similar a la historia del arte, pues analiza cualquier tipo de imagen que tenga pues un autor, obviamente, o que represente un hecho particular en la historia. A partir de la imagen se analiza cuáles son estas formas o estas aristas que hay en esa imagen y que muestran cómo fue o cuál era el rol dentro de una sociedad determinada en el pasado. Bueno, de la historia de la cartografía voy a hablar poco porque me gustaría dedicarle todo un episodio a esto porque es mi tema de tesis. Alístense. Y es básicamente mirar en los mapas antiguos cuál es la imagen de la sociedad que produjo el mapa antiguo. Es decir, leer los mapas como fuentes históricas y básicamente ver qué nos dice eso de la sociedad en la que se produjo. Y realmente se puede leer muchísimo alrededor de eso. Presuntamente. Bueno, sigue la historia de las cosas y es cómo pues ha sido la historia de ciertos aparatos tecnológicos y su proceso de cambio, sino también como los objetos cotidianos que utilizamos. Se utilizan también los objetos como fuentes. Entonces, ¿qué nos dice una cuchara en una colonia? ¿O qué significa que yo le herede a mi hijo tales objetos que eran para mí de valor? Entonces, digamos que esa historia de las cosas busca integrar, al igual que la historia ambiental, pues los objetos dentro de la historia de la humanidad. También está historia de la educación, que va muy de la mano obviamente con la historia de la pedagogía. No son lo mismo, pero pues sí, es básicamente mirar cómo han sido los procesos de, pues no solo de acceso a la educación, sino también del tipo de educación que se imparte. Entonces uno puede mirar cómo ha sido la historia de la enseñanza de la historia de la enseñanza de las matemáticas, de la geografía y demás, y eso se combina mucho, digamos, desde lo conceptual de cómo se enseñaba a cómo ha sido el acceso a la educación, la cobertura, los índices de alfabetización y un montón de vainas más que también son muy útiles para contrastarlo con el presente. Luego sigue como la historia de las religiones y pues está, como su nombre lo indica, básicamente es como las religiones se han desarrollado, qué aspectos sociales han tenido, cuál ha sido su participación en distintos países. Entonces, no solo en Colombia hay historia de la religión católica, sino pues que también hay otras religiones. Entonces también esta historia de las religiones no es solo conocer el origen de una religión, sino cómo ésta llega a un país, cómo se desarrolla, qué características tiene, en fin. Sí, también está la historia del cuerpo y es básicamente ver a los cuerpos humanos y no humanos como objetos históricos, es decir, objetos que cambian en el tiempo, cuya concepción cambia. Esto es muy Foucaultiano, pero pues básicamente no, o sea, los cuerpos, como entendemos el cuerpo hoy en día, es muy diferente a cómo se entendía hace 50, 100 o 300 años. Entonces, es ver cómo eso en las fuentes va cambiando y pues sí, eso es Foucault a lo que marca, mejor dicho. Bueno, sigue la historia de las emociones y los sentimientos. Yo no tengo mucho conocimiento sobre esto. Pues me he acercado muy poco, me he acercado más a lo cotidiano, pero si no estoy mal, es poder entender las emociones del pasado. Sí, o sea, es básicamente leer emociones y sentimientos en las fuentes e intentar buscar qué significan
y cómo se relacionan con el contexto histórico. Sí, a grandes rasgos. significa eso. La historia del tiempo presente es un visaje re loco porque es básicamente mirar la actualidad con ojos de historia, es decir, con la metodología de la historia. Y no sé, es una locura. A mí, yo la verdad no he podido entender muy bien cómo se hace, pero me parece bacano porque es como poner las vainas de la actualidad en un contexto histórico más amplio, pero eso muchos lo consideran sacrilegio porque supuestamente uno no puede hacer historia de 50 años para acá o 30 años para acá, no sé Sí. cómo es la vuelta, pero a mí me parece muy interesante los que hacen historia Sí, del a mí me tiempo parece un presente. ejercicio re duro. Luego sigue, para mí, una de las más interesantes y las que más me gusta leer, que es Teoría y Epistemología de la Historia. Básicamente, esta forma de hacer historia es cómo hacemos historia, cómo hemos venido haciendo historia y cuáles han sido esos cambios que nos permiten entender qué es historia como tal, qué es ese pasado al cual queremos acceder, pero que por ningún motivo vamos a lograr hacerlo, o si lo hacemos, digamos que se plantea preguntas filosóficas sobre la historia. Entonces a mí me encanta eso, me vuelve loco. Me gusta rayarme el coco con eso. Bueno, la historia de la familia, pues como lo cuenta, es también la familia como una construcción histórica, ver cómo se conformaban familias, porque es muy diferente cómo era una familia en la colonia a cómo puede llegar a ser una familia en el siglo XX u hoy. Y lo mismo, como de lo rural al urbano también hay muchos cambios. Entonces, pues es básicamente mirar eso. Luego sigue la historiografía, que ya hemos aquí hablado un poquito de eso, pero O sea, este episodio es historiografía, básicamente. es ver cuáles han sido las formas y los tipos de historia que se han hecho. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de historia se escribía en Colombia en 1930 o en 1960? ¿Sí? Entonces, es analizar todos estos libros y ver bajo qué tendencia o bajo qué premisa escriben esa historia. Entonces, si es un análisis completamente económico, o si es un análisis solo político, o ya empieza a haber un cambio en lo cultural. Entonces, esto es lo que un análisis de la historiografía nos permite entender cómo se escribió historia en cierta época. Por último, sabemos que hay más. Por favor, si se nos pasó alguna que ustedes consideran que es absolutamente fundamental en la historia del mundo, nos cuentan por redes sociales. Y aquí hay una que me parece interesante porque es muy colombiana y es la violentología. Básicamente nació aquí en Colombia para estudiar Colombia. Entonces, pues, la violentología es mirar el fenómeno de la violencia como en general, pero la violencia bipartidista y el conflicto armado en particular, y mirar por qué pasa, cuáles son sus características y demás. ただいまより重大なる放送があります。全国の聴取者の皆様、ご起立願います。 Entonces, pues, nada, ¿será que seguimos con la sección favorita de todas las historias? Sí, claro que sí. Vamos con los datos random. A ver, señor, el bistórico, ¿cuál es la historia random? Bueno, la historia random que les traigo hoy es una forma de analizar o de controvertir a partir de las fuentes teorías que damos por sentadas, pero pues que en el mismo caso que con otras historias, pues al malinterpretar las fuentes, pues terminamos haciendo cosas como no lógicas. Ajá. Y yo les traigo un libro que salió que se llama 1421, Llegada de los chinos a América. Ok, suena prometedor. Este libro es llamado así por el marino británico retirado Galvin Menzies, y en el cual afirma que Shen He navegó el globo y descubrió América a principios del siglo XV antes de Colón y Fernando de Magallanes. Ok. Entonces, básicamente, él dice que en el siglo XV la arquitectura naval china era como la más avanzada, que tenían grandes y resistentes barcos mejores que los europeos y que contaban con avances tecnológicos pues, que en Europa no se conocían. Entonces, él dice que encuentra unas esculturas de la dinastía Ming en Kenia y que luego encuentra otros ejemplares de porcelana china en Perú y en California, y luego cita como una especie de bitácoras de Shen He que detallan sobre las distancias recorridas y bueno, en fin, digamos que él empieza a argumentar como la hipótesis de que él sí viajó, que hizo ese gran viaje, que muchos de los esquimales se parecen a los chinos, a la gente amarilla, y
básicamente como que todos esos argumentos y estas hipótesis pues él las marca y dice que eso fue lo que sucedió. Mucha gente se ha enrolado con esto y los historiadores pues dijeron como venga, pues vamos a analizar a ver qué fuentes tiene y qué no. Y resulta que todo este libro pues generó una gran controversia obviamente, pero pues el éxito de ese libro se debe también a algo de mercadotecnia, algo de lo novedoso del tema. Y, en fin, entonces cuando los historiadores vienen a analizar estas fuentes que él tiene, pues se dan cuenta de que sí, Shen He sí fue un explorador, sí hizo viajes a parte de África, pero... Sí, es que igual se sabe que los chinos eran grandes navegantes, o sea, sí. Los piratas occidentales no tenían nada, o sea, comían papitas al lado de los piratas del Océano Índico y Pacífico. Sí, claro, y... Ahora, el creciente papel de China, tanto económico, estratégico y cultural, pues nunca ha sido ajeno a eso, ¿no? Digamos que él utiliza cosas que sí son verdad. Ajá. Entonces, cuando los historiadores se ponen a analizar estas fuentes, pues dicen que este man pues son vainas puras especulativas, que no hay una fuente concreta que diga que sí viajaron hasta América. Sí se llega sí consideran que Shen llegó a África, navegó por el Índico y estuvo por ahí, pero que no hay una fuente fidedigna que diga que ellos llegaron a América, que se asentaron y que se devolvieron. Sí, o sea, nada que ver. Sí, nada que ver. Además, los chinos en esa época eran muy exhaustivos, con los viajes que hacían eran muy bien organizados, documentando esos viajes. O sea, no eran de llegar a visitar e irse. Uh-huh. Ese es mi dato random. Pues tremendo. Si vieron o creen en esa hipótesis de que en 1421 pues vinieron los chinos, no fue así, llegaron hasta África nomás. Genial. ¿Y cuál es el tuyo? No, yo traigo uno más cortico y es sobre la Gran Colombia, porque es que nosotros hoy en día como que decimos, sí, la Gran Colombia y la Gran Colombia y la Gran Colombia y muchas vainas de las que uno encuentra en internet también, no, que la Gran Colombia, pero pues... En realidad, pues la Gran Colombia no se llamaba Gran Colombia, se llamaba República de Colombia. Y creo que eso ya lo habíamos visto en otros episodios. Y muchas veces también algunas páginas en internet lo admiten, como que recuerden que Gran Colombia solamente es un término historiográfico usado para distinguirlo de la Colombia actual. Porque pues se llaman igual, República de Colombia, solo que la República de Colombia de 1819-1830 es la que conocemos hoy en día como la Gran Colombia, y pues la República de Colombia desde 1886 a hoy pues es nuestra Colombia, la Colombia en la que vivimos actualmente. Entonces yo traía como, no se sabe exactamente cuál es el origen puntual, exacto y preciso de ese término de Gran Colombia. No se sabe quién se inventó esa distinción. Lo que yo les traigo es quién y cómo se popularizó a principios del siglo XX. Y resulta que desde 1907 en Venezuela, José Gil Fortuul empezó a publicar una obra que se llama Historia Constitucional de Venezuela. Y pues en la Historia Constitucional de Venezuela hay una gran parte, todo un libro dedicado a la Gran Colombia. Y él lo usa ampliamente, o sea, cada vez que se va a referir a esa República de Colombia de 1819, se refiere como la Gran Colombia. Entonces es este libro, que además pues tuvo una circulación tremenda, fue el libro que desde Venezuela popularizó el término Gran Colombia en la historiografía y pues hasta hoy en día, digamos que en el conocimiento popular también. Pues nada, realmente el libro también es interesante porque es uno de los primeros libros que intenta estudiar sistemáticamente la República de Colombia de 1819 a 1830 como un todo y no solo como la parte de Venezuela, la parte neogranadina, la parte ecuatoriana o la parte panameña separadas, sino que lo intenta ver como un todo. Es un dato que, no sé, creo que muy poca gente que no estudie la Gran Colombia conoce, que fue desde este libro que se popularizó el concepto. Eso era lo que quería traer, no es nada muy complejo, no es nada muy profundo, pero me parece que es importante saber que el término Gran Colombia se popularizó desde Venezuela y después sí hacia el resto de Latinoamérica. Mucha
Muchas gracias por escuchar Random Access History. Recuerden que estamos en Spotify, iTunes, Google Podcast, YouTube y todas las aplicaciones de podcast. Si nos quieren apoyar más, pueden 1. recomendar este podcast con sus amigos, colegas, familiares y hasta con desconocidos. 2. Seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Podcast RAH para ver nuestros memes y cosas aleatorias de la historia que nos gusta contar. Y 3. Apoyarnos siendo nuestros mecenas en patreon.com/Random Access History, donde de paso reciben contenido aleatorio extra y encuentran nuestras videollamadas mensuales de preguntas y respuestas. Un agradecimiento especial a Sergio Tovar por su música. De nuevo, muchas gracias por escuchar y se despiden como siempre. Quien les habla Elvis, @Elvis con Z Rojas. Y José Nicolás Jaramillo, @JoseGeekLML en todas las plataformas. Goodbye.